que se caracteriza por un dolor retroesternal igualitito al del angor pectoris y que puede ser secundario a enfermedades esofágicas, osteomusculares, pulmonares o psiquiátricas. Y, perdón, andan en reparaciones aquí, entonces también de repente se va a escuchar ese ruidajo. Entonces le vamos a dar rapidez para que no les robe tanto tiempo y no les moleste tanto con el ruido. La situación del dolor torácico no cardíaco es que al ser una patología exactamente, que se manifiesta exactamente igual que el angor o que el inicio de un infarto, pues nos hace que tengamos que hacer el diagnóstico diferencial importante, rápido, con la patología cardíaca. Pero también hay que recordar que hay pacientes que tienen malestares en el tórax como consecuencia de dolores pleuríticos, por ejemplo, de dolores en la parrilla costal, dolores osteomusculares, y que pues también es un diagnóstico diferencial importante. Pero el esófago es el órgano que con mayor frecuencia nos puede provocar el dolor torácico de etiología no cardíaca, y de las patologías esofágicas, el reflujo gastroesofágico es el que con mayor frecuencia lo provoca, y después los otros trastornos motores del esófago. Se define el dolor torácico no cardíaco como aquel dolor que se localiza en el área retroesternal o subesternal, parecidito, les digo, al de la patología cardiovascular isquémica. Perdón, permítanme que ya no se la llamada. Bueno. Perdón. Entonces, los Doctor. síntomas. ¿Mandó, doctora? Sí. Doctor, es que creo que ya vimos esta presentación antes. Tiene su micrófono apagado, doctor. Ahí está. Qué bueno que me dice, doctora, porque yo como que también ya me estaba acordando que ese ya lo habíamos visto. Ah, bueno, entonces más fácil, el de hemorragia varicial. Y ya vi que la doctora me andaba haciendo la competencia con el ruido también, para que vean que en todos lados se cuecen habas. Bien, gracias por decirnos, doctora. Entonces comenzamos con el de hemorragia varicial. Las hemorragias digestivas altas las debemos dividir en dos grandes grupos: en la hemorragia por varices y en la hemorragia que no es por varices. En la que no es por varices, la causa más común es la enfermedad ulcerosa gastroduodenal. Pero siempre que tenemos un paciente con hepatopatía, con sangrado digestivo alto, hay que pensar que las varices esofágicas son las que están, una de las varices se rompió, es la que está sangrando, y hay que actuar pronto cuando tenemos los datos de hemorragia digestiva alta. En cuanto a la hemorragia varicial, vamos a decir que es la principal complicación de la hipertensión portal.
y recordemos que la hipertensión portal es como consecuencia de la fibrosis en el hígado y que puede ser, sobre todo aquí en nuestro medio, las dos principales causas, la hepatopatía alcohólica, el virus de la hepatitis C que provoca una cirrosis hepática, y también está ganando mucho terreno la hepatopatía grasa no alcohólica, la que se asocia al síndrome metabólico. La presencia de sangrado digestivo alto por varices es una causa muy frecuente de trasplante hepático y de muerte. Eso dice la literatura mundial, sin embargo, con nosotros prácticamente es una causa de muerte. El que un paciente con esas características, hepatopatía alcohólica, hepatopatía por hepatitis C, no entran en los protocolos de trasplante aquí en México. Aquí tal vez la hepatopatía grasa no alcohólica podría ser un candidato para trasplante, pero al hepatópata alcohólico y al que tiene la hepatitis, realmente aquí con nosotros, como la cantidad de hígados que se pueden trasplantar al año es bajísima, se sacan de los protocolos este tipo de pacientes. Cuando tenemos cirrosis, pues lógicamente vamos a tener complicación de formación de varices esofágicas. Y se define entonces la hemorragia varicial como aquel sangrado que viene de una varice esofágica o gástrica cuando hacemos una endoscopía en el paciente que se presenta en el área de urgencias con sangrado digestivo alto manifestado por hematemesis. O que si el sangrado es un poco menor, también el paciente comienza a tener datos de disminución de la hemoglobina y evacuaciones negras, evacuaciones melénicas. Cuando encontramos los restos hemáticos en el estómago, cuando encontramos la varice así sangrando como esta imagen que ven ustedes aquí, y que no hay otro sitio donde podamos decir aquí está el sangrado, entonces el diagnóstico es de hemorragia varicial. La principal causa de hipertensión portal es la cirrosis y la principal causa de descompensación en la cirrosis es la hemorragia varicial. Entonces, debemos conocerlo, pero también debemos saber que el paciente cirrótico puede tener problemas como puede ser trombosis de la vena esplénica y la hipertensión portal no cirrótica puede ser también una causa de varices esofágicas no asociadas a cirrosis, sobre todo alcohólica, aquí en nuestro medio. Cosas importantes, hoy que celebramos la independencia de nuestro país, bueno, lo celebramos mañana, pero hoy iniciamos, por eso la computadora como que ya no quería jalar, ya quería puente. En México, en el año 2000, hicieron un estudio donde identificaban que las enfermedades hepáticas crónicas representaban la segunda causa de muerte en personas de edades productivas, entre los 35 y los 55 años. Y lo que decíamos ahorita, las causas de esta hepatopatía crónica, lo más común, alcohol y la infección por virus C de la hepatitis. Y que la hemorragia varicial fue la principal complicación en un tercio de los pacientes, con la mitad de los pacientes cirróticos con la presencia de varices gastroesofágicas y la posibilidad entonces de complicación de sangrado en cualquier momento, tanto de varices esofágicas como gástricas. A nivel mundial, la mitad de los pacientes con cirrosis van a tener varices esofágicas. Los que están compensados de acuerdo a la escala de Child-Pugh en un A, el 40% tienen varices, y los descompensados, los del Child-B y Child-C, hasta el 85% de ellos tienen varices. Y de los que tienen varices, también la posibilidad de progresión de varices pequeñas, ahorita vamos a platicar de la clasificación de las varices de acuerdo al sistema de Baveno, la de varices pequeñas a cambiar a varices grandes es más o menos el 12% por año. Esto quiere decir que es un problema que va evolucionando con el tiempo de manera importante. ¿Qué es lo que pasa con las varices? ¿Por qué se forman las varices esofágicas? ¿Quién forma la vena porta? ¿Por qué la hipertensión porta es la que provoca esto? Anatomía, vena porta. Bueno, mientras que lo investigan y me dicen, continuamos aquí diciéndoles que hay cuatro tipos de varices esofágicas, y es importante la característica tanto topográfica como de dónde vienen las varices para poder saber qué es lo que vamos a buscar en la endoscopía, a cuáles varices les vamos a tener más miedo, cuáles se presentan con mayor frecuencia y cuáles le tenemos más miedo. Existen las GOF1, que son
las varices esófago-gástricas que se presentan en la curvatura menor, aquí en esta parte, y son las más comunes, se presentan hasta el 70% de las ocasiones y son las que son muy evidentes cuando entra el endoscopio. Pero aunque estas son las más frecuentes, no son las que más miedo les tenemos. A las que más miedo les tenemos son las IgB1, que son estas, las aisladas, varices aisladas fúndicas, esas las encontramos acá en este sitio, se ven hasta que el endoscopio entra y hace una retroversión, se logran ver estas varices fúndicas y que se ven también en el esófago. Son las que sangran con mayor frecuencia, cerca del 80% de los sangrados digestivos altos por varices son como consecuencia de estas varices. Otras son las esofagogástricas fúndicas, las GOP2, y las ectópicas aisladas, que representan una pequeña cantidad nada más de las varices que se van a presentar y tienen poca posibilidad de sangrado. Entre las GOP1 y las IgB2 representan apenas el 10% de los sangrados. Entonces, las más comunes, cuando nos preguntemos en el examen, ¿cuáles son las más comunes? La respuesta va a ser las GOF1, gastroesofágicas de la curvatura menor. ¿Cuáles son las que sangran con mayor frecuencia? Las IgB1, las aisladas del fundus gástrico, ¿de acuerdo? Por eso cuando les manden un endoscopio, un resultado de endoscopia y les digan, tiene varias aisladas en el fondo, no se queden con, pues son poquitas aisladas allá, están lejos en el fondo. No, son las que con mayor frecuencia nos van a provocar problema de sangrados. Decíamos que el problema, la génesis del sangrado variceal está aquí en el aumento de la presión que hay en la vena porta. La vena porta se forma por la vena mesentérica superior y por la vena esplénica, y en algunas ocasiones, en el 5% de los casos, le ayuda la gástrica izquierda. Pero con que tengamos el flujo de estas dos, mesentérica inferior y esplénica, con eso ya tenemos un flujo importante de sangre, todo lo del tubo digestivo, y normalmente la vena porta pasa en medio del hígado, y cuando el hígado tiene una buena característica, cuando es normal el parénquima hepático, tiene la posibilidad de que si aumenta el flujo, el hígado se abre un poquito y permite el flujo y mantiene una presión adecuada. Cuando disminuye el flujo mesentérico, por ejemplo, cuando el paciente está haciendo ejercicio, está haciendo otra cosa que tiene poco flujo mesentérico, el parénquima hepático se cierra un poco en el sitio donde pasa la porta, y eso permite que se mantenga también ese flujo. Cuando tenemos fibrosis en el hígado, entonces esa capacidad que tiene de abrirse y cerrarse de acuerdo a la necesidad, que se llama compliance, disminuye esa compliance y entonces se queda siempre cerrado. Eso hace que se vaya acumulando sangre en los sitios proximales, no llega y pasa fácilmente como lo estaba haciendo antes, y entonces el flujo a través de la porta se ve alterado, de tal manera que permite la creación de nuevos vasos colaterales para tratar de compensar, y además hace que los vasos que están antes de la llegada a la porta se tengan que hacer tortuosos, grandes, gruesos, para permitir la acumulación de un poco más de sangre, y eso pues es lo que nos lleva a la formación de las varices esofágicas. Y entonces, y comunicaciones, trata de hacer comunicaciones portosistémicas, pero no lo logra, y en ese afán de modificar hace que se complique más la situación. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que debemos tomar en cuenta nosotros? Si se acuerdan ustedes, cuando en fisiología, cuando en nosología o fisiopatología, de repente nos hablaban de la ecuación de Frank Starling, de los gradientes de presión que debe haber entre el polo arteriolar y el polo venular, que era de cuánto es el gradiente de presión que debe haber a esos niveles. De 10, doctor. Muy bien. Más o menos es un gradiente de 10 para que pueda llegar la sangre oxigenada, darle alimentación a las celulitas, y luego la remoción de los productos de desechos se hacía con 10 milímetros de mercurio menos, y permite el flujo pasivo hacia las vénulas, y luego ya el transporte hacia la cava inferior. Bueno, aquí lo que tenemos que saber es que también la diferencia que hay cuando entre la parte inferior y la parte superior de la vena porta es
mayor de 10 milímetros de mercurio, se convierte en aumento de la presión portal. Cuando es mayor de 12 milímetros implica un riesgo mayor de ruptura con hemorragia, y cuando es mayor a 20 es un paciente que, aparte de que va a estar sangrando, no se va a poder coagular fácilmente la esclerosis, la colocación de las bandas elásticas no van a funcionar de manera tan adecuada, y entonces nos van a hacer que tengamos la posibilidad de complicaciones y de muerte en ese paciente. Cuando las varices gástricas tienen el gradiente de la porta mayor a 8, también representan el riesgo de sangrado. Pero para fines prácticos, como nosotros digamos, cuando está más de 10, aguas, porque ese va a sangrar. Cuando es más de 20, ese no va a dejar de sangrar. Ese es el problema. Las varices esofágicas se dividen en varices pequeñas y varices grandes, de acuerdo a la escuela de Baveno, al consenso que hicieron en Baveno. Antes teníamos otros sistemas de clasificación. Había uno de los canadienses, por ejemplo, estaba el sistema de clasificación de la Asociación Mexicana de Cirugía Gastrointestinal, de endoscopía gastrointestinal, perdón, y había unas que representaban 4 grados y todo. Con Baveno se simplificaron las cosas y dijeron, bueno, si tienes varices menos de 5 milímetros, no te preocupes demasiado, porque son varices que no tienen mucha posibilidad ni de sangrado, ni de complicación, ni que no dejen de sangrar. Preocúpate cuando tengas varices mayores de 5 milímetros. Entonces, varices pequeñas, varices grandes de Baveno, y de acuerdo a la topografía, pues ya vimos también cómo se clasifican. Las varices esofágicas o el sangrado variceal se presenta con la característica de hematemesis, es el signo patognomónico. El paciente está vomitando sangre fresca, roja, no coágulos, y puede estar también con datos de algo de digestión de la sangre con evacuaciones melémicas. Y pues bueno, claro, por la pérdida de volumen, el paciente comienza con estado de choque, con taquicardia, hipotensión, con palidez de los tegumentos, y en la mayoría de los casos se identifican los estigmas hepáticos. El paciente llega vomitando sangre y además lo vemos que está ictérico, que tiene crecimiento de las parótidas, que tiene, si es hombre, alteración del vello facial, del vello corporal, pérdida del vello facial, pérdida del vello en el tórax en caso de que lo tuviera, y la feminización del vello púbico, con alteraciones, disminución de la eminencia tenar y la hipotenar, puede tener la cabeza de medusa, el signo de cabeza de medusa alrededor del ombligo por la circulación colateral, y puede tener pues todos los estigmas hepáticos que ustedes puedan recordar: telangiectasias, atrofia de los temporales, eritema palmar, acropaquia, etcétera. Todos los datos de insuficiencia hepática. Aquí ven ustedes las imágenes: la ictericia, ascitis, las telangiectasias, la contractura de Puytren, que nos permite a nosotros saber que el paciente sí es un paciente hepatópata y que agua pasa por mi casa. El sangrado no viene de una úlcera gástrica, viene de las varices. Entonces, el diagnóstico es clínico: sangrado digestivo alto, se confirma con endoscopía, y siempre tenemos que buscar los antecedentes de hepatopatía, y sobre todo, decíamos en nuestro medio, de hepatopatía alcohólica o cualquier otro tipo de hepatopatía. También los pacientes que hacen hepatitis agudas por cualquier otra cosa, tanto virales, hepatopatía por fármacos, pueden llegar a desarrollar estas situaciones tan graves. Y a la exploración física vamos a encontrar a nuestro paciente con esos datos de disminución de volumen. Cuando hacemos el tacto rectal, vamos a encontrar melena, y cuando estamos revisando al paciente, tiene un aliento de descomposición, que es esa sangre que se está fermentando, que está con el ácido gástrico, comienza a fermentar y tiene un aliento específico, más el hedor hepático que pueda tener el paciente por la hepatopatía propia. Y puede tener los datos de intoxicación o supresión de alcohol y de drogas. También en los pacientes con hemorragia varicial hay que buscar antecedentes de uso de drogas intravenosas, sobre todo pensando en eso, la infección por hepatitis C. Ser cuidadosos siempre que vean un paciente con sangrado digestivo alto, protegerse, utilizar gogles, utilizar guantecitos cuando se acercan y revisan al paciente, porque si tiene hepatitis C, les puede transmitir la hepatitis en uno de esos arqueos, en ese vómito,
les cae su conjuntiva y se pueden contagiar. También la hepatitis B, y también se transmite por sangre. El diagnóstico lo confirmamos, entonces decíamos, con la endoscopia alta, y la ventaja de la endoscopia es que puede ser un procedimiento diagnóstico y terapéutico a la vez. Diagnóstico porque nos dice, sí, nos clasifica, aquí están las varices grandes de Baveno y aquí tengo los datos de del sangrado o las huellas de que allí sangró. Y en los exámenes de laboratorio pues vamos a encontrar alteración de los tiempos de coagulación, sobre todo de los que dependen del hígado, y alteraciones en las plaquetas. El paciente hepatópata siempre por la esplenomegalia nos va a desarrollar una plaquetopenia. Entonces, la mayoría de las ocasiones el paciente tiene menos de 150,000 plaquetas, alteraciones en la albúmina, alteraciones en las transaminasas por el daño hepático que va teniendo y alteraciones en las bilirrubinas, generalmente con datos de daño hepatocelular, con la bilirrubina total y la bilirrubina indirecta elevadas. Aquí quedaron una sobre otra. El diagnóstico diferencial de la hemorragia variceal es todo lo que pueda sangrar en el tubo digestivo superior, como son las úlceras pépticas, la enfermedad ulcerosa gastroduodenal, la gastropatía hipertensiva, las ectasias vasculares, el desgarro de la mucosa del esófago, que es el desgarro de Mallory-Weiss, o las gastritis erosivas y las duodenitis activas que nos puedan provocar todo eso. Ya que tenemos el diagnóstico, que no es muy difícil hacer el diagnóstico primero de sangrado digestivo alto, ya lo sabemos. Luego hacemos endoscopía, clasificación de Baveno y sabemos que estamos ante un cuadro de varices esofágicas que están sangrando. El tratamiento es, pues, evitar que el paciente evolucione hacia un estado de choque mucho más avanzado y que no lo podamos rescatar. Entonces, lo que tenemos que hacer es el tratamiento del estado de choque junto con la mejoría de las condiciones del paciente para que pueda dejar de sangrar. Y la endoscopia, decíamos, puede ser diagnóstico terapéutica porque permite la colocación de bandas elásticas, de unas liguitas, o bien puede utilizarse esclerosis, sobre todo con agentes inyectados que nos ayudan a controlar el sangrado. Toda hemorragia varicela es un evento grave, el paciente no se puede tratar en casa, debe quedar hospitalizado, debe estar vigilado en todo momento porque las posibilidades de resangrado son elevadas y entonces lo que tenemos que hacer es que pasamos al paciente a la terapia intensiva y clasificar de acuerdo al puntaje de Child-Pugh, perdón, para poder saber las características completas del paciente y con eso tomar decisiones de lo que vamos a hacer. El tratamiento persigue estas tres metas inmediatas, que es controlar la hemorragia, reducir el riesgo de resangrado temprano, que son los próximos 5 días, y la prevención de complicaciones como consecuencia de la hemorragia, complicaciones infecciosas, complicaciones de encefalopatía hepática y el síndrome hepatorrenal descompensado, que ya lo puede tener el paciente, pero que se descompensa de forma importante. Lo más importante que debemos hacer buscando el primer objetivo, que es el control de la hemorragia y la mejoría de todo esto, permítanme. Perdón. Entonces, lo más importante, lo primero que debemos hacer en ese primer objetivo de la terapéutica es la resucitación inicial, que es pasarle líquidos al paciente
para darle con que siga trabajando su sistema y proteger la vía aérea en algunas ocasiones cuando el paciente está con el vómito activo, las bocanadas de sangre perdiéndose allí. Entonces tenemos que intubar al paciente para protección de la vía respiratoria, evitar broncoaspiraciones y ya con la vía aérea controlada poder mejorar las condiciones del paciente colocando tal vez catéteres venosos centrales, utilizando al principio 2 vías venosas, una en cada bracito, manejando grandes volúmenes de líquidos, si es posible iniciar las transfusiones de sangre lo más pronto posible. Monitorización continua y la vigilancia del estado hemodinámico y vigilancia del volumen urinario. El volumen urinario lo que nos va a ayudar es a saber cómo está de colapsado el sistema en ese momento, y cuando iniciamos la resucitación rápida nos permite también al recuperar el volumen urinario, nos permite que veamos que el paciente se está recuperando. El abordaje diagnóstico también con exámenes de laboratorio, hay que hacer siempre una biometría hemática para ver el nivel de hemoglobina, los tiempos de coagulación para ver qué tan prolongados están y con qué vamos a apoyar para disminuir esa prolongación de los tiempos de coagulación, una química sanguínea de 3 elementos, las pruebas de función hepática y siempre tener sangrita lista para transfundir, más cultivos de orina y sangre, porque dijimos que una de las complicaciones importantes que tiene el paciente son las complicaciones infecciosas. Ya que está estabilizado, entonces hacer ultrasonido hepático también para saber si no tenemos las otras complicaciones, la trombosis de la aorta, la trombosis de la esplénica y la presencia de hepatocarcinoma. Si encontramos hepatocarcinoma, el pronóstico pues cambia drásticamente y allí pues hay que tomar decisiones con la familia del paciente, porque de nada nos sirve en algunas ocasiones mejorar las condiciones, salvar las situaciones en ese momento y hacer maniobras desesperadas, si de todas maneras el paciente con hepatitis C, el paciente cirrótico, ya tiene un hepatocarcinoma en etapas avanzadas y por eso está sangrando, entonces no vamos a estar con posibilidad de salvamento de ese paciente. Les digo, se utilizan 2 vías venosas periféricas con catéteres gruesos, 16 o 18. Se pueden utilizar cristaloides, la solución de Harman, solución fisiológica, y expansores de volumen, que puede ser plasma fresco congelado, puede ser gelatinas, dextranos. Y el objetivo del manejo de líquidos es mantener una presión sistólica de 100 milímetros de mercurio. No vamos a sobrecargar al paciente, porque si tratamos de llevarlo a sistólica más elevada de 120, 130, entonces la posibilidad de sangrado más abundante es mucho mayor. Entonces, nada más con que dejemos al paciente con una sistólica de 100, más la transfusión de plaquetas, plasmas, eritrocitos, con el objetivo de mantener una hemoglobina entre 7 y 9 gramos por decilitro. Tampoco nos vamos a ir a querer la peinada y con chongo de que tenga 10, 11 de hemoglobina, que el paciente se quede entre 7 y 9 gramos de hemoglobina, y plaquetas entre 40 y 50 mil por mililitros. Entonces, esos son los objetivos que buscamos con el tratamiento del paciente. No hay un beneficio importante de transfundir plasmas o de utilizar factor 7 recombinante o ácido tranexámico para el control del sangrado. Aquí no funciona como en el paciente traumatizado, donde sí está completamente comprobado que sí se pueden utilizar este tipo de productos. En estos no. También decíamos, hay que tomar en cuenta las enfermedades concomitantes que tenga el paciente, el estado hemodinámico y la evolución del sangrado, para saber cuánto vamos a estar transfundiendo de elementos sanguíneos. Y el tratamiento farmacológico junto con todo esto es la vasopresina y la somatostatina, que pueden ir solos o pueden ir combinados con nitroglicerina. La utilización sobre todo de vasopresina es una de las medidas que se debe utilizar lo más pronto posible, porque nos permite aumentar el tono de la porta y nos permite disminuir el sangrado, nos hace que las venas que están sangrando se colapsen y evita el sangrado. De ello, la vasopresina, si la buscamos así como vasopresina sola, es difícil de encontrar, es cara y es más compleja, pero tenemos este medicamento que se llama terlipresina. Es un análogo sintético de la vasopresina
y que tiene una acción de vasoconstricción sistémica que ocasiona la disminución del flujo portal y mejora entonces la posibilidad de disminuir el sangrado. La dosis es de 2 miligramos intravenoso cada 4 horas en las primeras 24 a 48 horas y después 1 miligramo cada 4 horas hasta por 5 días para disminuir los episodios de resangrado. Problema con terlipresina y con vasopresina. El hacer vasoconstricción nos va a provocar que el paciente tenga repercusiones en sitios distales. Se les necrosan los deditos de los pies, se les necrosan los deditos de las manos, podemos tener necrosis peneana, necrosis de la punta de la nariz, de las orejas, pero en el momento de salvar la vida del paciente, pues lo que se hace es utilizarlo aún con el riesgo de esas situaciones de vasoconstricción que puede haber. Y puede, provocar isquemia miocárdica, por eso la adición de nitroglicerina que nos permite la apertura de los lechos distales sin una acción central que es donde necesitamos que se esté cerrando los vasitos sanguíneos. Otro que utilizamos es el Octreotide, es un análogo sintético de la somatostatina. La somatostatina, recuerden ustedes que tiene una función de disminución de las secreciones a nivel de todo el tubo digestivo, sobre todo el tubo digestivo superior, y que lo que hace es no el efecto hemodinámico, sino que actúa en la vasoconstricción esplácnica selectiva y disminuye el flujo específicamente en la porta y disminuye las secreciones gastrointestinales como de ácido clorhídrico, disminuye el requerimiento pancreático y eso permite entonces que las modificaciones del flujo allí en ese nivel se vean beneficiadas con este tipo de productos. Se administra un bolo inicial de 50 miligramos, después una infusión de 25 a 50 miligramos por hora y se mantiene también entre 2 y 5 días de acuerdo a las características del sangrado del paciente. Octreotide tiene como efectos adversos náusea, vómito y se presentan hasta el 30% de los pacientes, pero si es un paciente que va a estar intubado en la terapia intensiva, pues ese paciente no se nos va a quejar de la náusea y el vómito. Todo paciente con hemorragia digestiva alta hay que protegerlo con antibióticos. Las cefalosporinas de la segunda y de la tercera generación son los que mejor función tienen y nos ayudan a disminuir las posibilidades de infecciones bacterianas secundarias a la disminución de hemoglobina en el paciente, nos reducen el riesgo de sangrado temprano, de resangrado, y nos modula la calidad y cantidad de bacterias que están en el tubo digestivo inferior. De hecho, se utilizan como algo que se llama medidas antiamonio. Si nosotros disminuimos la cantidad de bacterias, disminuimos el metabolismo, sobre todo de las proteínas, y el producto final de estas, que es el amonio, lo disminuimos. El amonio se va y se concentra en el cerebro y nos provoca la hepatopatía con mucho más frecuencia, la encefalopatía hepática con mucho más frecuencia. Entonces, los antibióticos siempre se deben utilizar. Los betabloqueadores, cuando hablemos, por ejemplo, de hepatopatía, grasa no alcohólica, de cirrosis hepática, vamos a decir que una parte importante del tratamiento va a ser los betabloqueadores para disminuir también el tono de las venas. Aquí no están indicados, aquí sucedería algo paradójico, nos provocaría vasodilatación, nos provoca hipotensión arterial. Entonces, en el evento agudo no se deben utilizar hasta que el paciente esté con estabilidad hemodinámica y ahora sí lo podemos utilizar para controlar el flujo a nivel de la porta. El tratamiento endoscópico tiene que hacerse de urgencia en las primeras 12 horas en cuanto tenemos al paciente con estabilidad. Podemos utilizar procinéticos entre 30 y 60 minutos antes del procedimiento y nos permite la endoscopia identificar el sitio de sangrado, las características del sangrado, nos permite colocar bandas elásticas, hacer esclerosis y nos permite hacer el seguimiento también cuando ya se llevó a cabo la primera sesión de ligaduras o de esclerosis. Si no hay respuesta al tratamiento endoscópico, podemos utilizar terapia de obliteración retrógrada ocluida por balón, que puede hacerse endoscópica, o bien la colocación de una sonda que se llama sonda de Stake-Blackmore, que es una sonda de balones, poco utilizada, difícil de conseguir ya actualmente porque la endoscopia vino a desplazar mucho esto, pero la podemos utilizar. Si utilizamos la terapia médica con terlipresina y octreotide más el tratamiento de esclerosis, al paciente le va a ir mucho mejor. Entonces,
hay que utilizar las dos cosas al mismo tiempo. Cuando tenemos falla en el control de la hemorragia, es un problema importante. Hasta el 20% de los pacientes no responden al tratamiento endoscópico, al tratamiento contra lipresinas. Y cuando el sangrado es grave, entonces podemos colocar la sonda de balones, colocar endoprótesis metálicas autoexpandibles en el esófago. Entra el endoscopista, también coloca una prótesis que se va a expandir y que nada más por la compresión que va a hacer en los vasos sanguíneos permite la disminución del sangrado. Sin embargo, para poder conseguir las prótesis es difícil, no se encuentran en cualquier lugar y pues bueno, son medidas que se pueden utilizar, pero que no funcionan tampoco demasiado bien. Y se puede utilizar la aplicación de hemospray o de polvos hemostáticos, hay varios en el mercado que pueden colocarse por endoscopía, se avienta el polvito y eso nos permite disminuir la posibilidad de sangrado haciendo un tapón con el hemospray o el polvo hemostático, que generalmente son derivados de proteínas. Y como situación ya más avanzada se puede hacer cuando ya se salvó al paciente la primera vez, pero el riesgo de resangrado es elevado, se pueden utilizar y van a encontrar ustedes en la literatura la descripción de estos sistemas que se llaman TIPS. Son cortocircuitos portosistémicos transyugulares intrahepáticos. Se entra a través de hemodinamia, en la sala de hemodinamia, y se buscan la vena porta que viene aquí y las ramas de la cava, y entonces se hace la comunicación entre la porta y la cava, y esto alivia la presión que hay aquí en la porta, y se pueden colocar varios tips, varios cortocircuitos, se pueden hacer varios cortocircuitos. Esto se tiene que hacer en el paciente con estabilidad hemodinámica, se tiene que hacer en un lugar donde se tenga mucha experiencia en la colocación de los tips y permite que el paciente tenga una mejoría. Hay algunos tips de salvamento que se colocan en la hemorragia varicela refractaria, pero aquí sí la experiencia del hemodinamista que hace esto tiene muchísimo que ver, y generalmente lo que está reportado de tips de salvamento es en centros de concentración de pacientes con hepatopatías. La cirugía antes se utilizaba, actualmente ha caído en desuso y se hacen cortocircuitos no selectivos portocava y mesocava que permiten también la misma situación, aliviar la presión en la vena porta. Pero es un procedimiento difícil, complejo, con poca sobrevida, con muchas complicaciones, entonces por eso se ha dejado de utilizar demasiado. Para llevar a casa las conclusiones es que la hemorragia varicela aguda es una complicación muy frecuente e importante de la hipertensión portal que pone en peligro la vida. Su mortalidad ha disminuido gracias a las terapias tanto farmacológicas como endoscópicas, sobre todo a la combinación de estas dos, pero a pesar de esto hay pacientes con hemorragias refractarias que van a requerir de alguna otra cosa de rescate, y es importante decir que el éxito en el manejo de este tipo de pacientes depende de reconocer o sospechar el origen varicial de manera temprana, no esperarnos hasta que ya esté con el cuadro florido completamente y con la hepatopatía completamente descompensada, y de esa manera podríamos interferir de manera positiva en la disminución de las complicaciones de la hemorragia digestiva alta varicial. ¿Alguna pregunta, comentario? Doctor, yo tengo nada más una pregunta sobre el tratamiento. Bueno, cuando se le va a hacer la endoscopía se le da procinéticos. 60, decía de 30 a 60 minutos antes del procedimiento. ¿Para qué? Nos sirven para varias cosas. Una es que el procinético perdón, se utiliza de vía intravenosa. Desde que llega el paciente con sangrado digestivo alto a la sala de urgencias, se le colocan los dos vías venosas, se toman las pruebas de coagulación, se inician los antibióticos, sobre todo pensando en que es varicel, se inician los antibióticos y se inicia en ese momento el procinético. Una es que el procinético nos va a permitir vaciamiento gástrico mucho mejor y va a permitir que cuando entre el endoscopista no tenga tan sucio todo desde el esófago hasta el estómago, y nos permite eso. Y segundo, mejorar el tránsito permite que tengamos menos irritación de la mucosa gástrica por la presencia de la sangre, y entonces eso nos disminuye también
la respuesta de hipersecreción gástrica para tratar de destruir la proteína que lleva la sangre. Es por eso que debemos utilizar siempre los procinéticos desde que llega el paciente. Gracias, doctor. Al contrario, doctor, ¿alguien más? Yo, doctor. Por ejemplo, bueno, me llamó la atención, o sea, una vez que se le está como administrando líquidos al paciente para regularizar la bulimia, o sea, ¿por qué no se puede utilizar, por ejemplo, eritroproyetina para que esto también ayude a regularizar como la hemoglobina o esto no sucede así? No, se puede utilizar en algunos pacientes y tienes toda la razón porque el hepatópata también va a tener alteraciones con el síndrome hepatorrenal. Tiene alteración en la producción aparte de que está perdiendo mucho y de que mucha sangre se está quedando acumulada ahí en el sistema porta, tiene alteración en el riñoncito y también tiene disminución de eritropoyetina. En el momento agudo no nos va a servir demasiado. Cuando ya rescatamos al paciente y que ya está incluso en su casa, allí sí podemos utilizar desde el hierro, la alimentación y la eritropoyetina para mejorar las funciones y tener más formación de sangre. Pero desafortunadamente eritropoyetina, si se la pones ahorita, no quiere decir que nos va a producir otro montón de eritrocitos. Por eso no se utiliza en lo agudo. Ok, gracias. Al contrario, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vayan, descansen, celebren a México. Nos vemos el próximo, no, pues hasta el próximo miércoles con ustedes, con el tema de cuerpo extraño en el esófago. Lean estas preguntitas y solo es lo que vamos a responder en la siguiente sesión. Pórtense bien. Gracias, doctor. No beban demasiado, no vayan a fiestas.